Hoy te traigo una historia un poco inusual sobre un técnico en reparación de computadoras, quien cuenta esta historia y dice que no puede borrarlo de su memoria, que las imágenes lo persiguen y que sobre todo no puede dejar de escuchar el sonido de esa grabación. Es un relato pesado, denso, un recordatorio de que algunas cosas están mejor perdidas que encontradas. Aquí empezamos. Todo empezó un martes por la tarde. Recibí una llamada de un cliente que necesitaba recuperar archivos de un disco duro muy antiguo. No era algo raro, pero el cliente era un hombre mayor, de unos 60 años, tal vez 70, que sonaba nervioso y apurado. Dijo que era urgente, que tenía que ser ese mismo día. Le di mi dirección. Cuando llegó, el hombre, de nombre Elías, era delgado, pálido y con una mirada de profunda tristeza. No llevaba un disco duro externo, sino una computadora portátil de los años 90, pesada, amarillenta por el tiempo, con el logo de una marca que ya ni siquiera existe, y me la entregó con manos temblorosas. Tiene que recuperar todo lo que pueda, especialmente un archivo de video, me dijo con voz ronca. Eso es lo más importante. Le pregunté si tenía alguna pista sobre el archivo, un nombre, una fecha. Elías negó con la cabeza. Solo sé que se llama Archivo 71. Me pareció un nombre extraño, pero no pregunté más. Le dije que regresara en unas horas, que le tendría algún avance. En cuanto se fue, conecté la vieja laptop a mi equipo. El sistema operativo tardó una eternidad en arrancar. Parecía que el disco estaba a punto de fallar, pero de alguna manera logré acceder a los archivos. Había cientos de documentos, fotos borrosas de una familia que parecía vivir en una granja, videos cortos de niños jugando en el campo. Era una vida tranquila y aburrida, hasta que lo encontré, el archivo 71. El archivo estaba escondido en una carpeta oculta, sin nombre, pero estaba corrupto. Intenté reproducirlo, pero solo aparecía una pantalla con estática y un sonido agudo y chirriante. Lo intenté una y otra vez, pero nada. Le envié un mensaje a Elías, diciéndole que era imposible recuperar el video. Minutos después me llamó. Su voz era desesperada. No puede ser. Lo necesito. Por favor. Es lo único que me queda. Es la prueba. Decidí intentarlo una última vez. Esta vez usé un software de recuperación más potente. Uno que solo uso para casos extremos. El programa tardó casi una hora, escaneando cada sector del disco. Al final, apareció un mensaje de éxito. El archivo se había recuperado. Le di un vistazo rápido. El video era de apenas 45 segundos, pero se veía y escuchaba perfectamente. No tenía sentido, pero me dio escalofríos. Era una grabación de una habitación oscura, con una cámara de video fija en un trípode. La habitación estaba vacía. No había nada, solo oscuridad y silencio. Decidí ver el video completo. Al final, no duraba tanto. Al principio no pasaba nada, solo una habitación oscura. Pero al minuto 21 de la grabación, algo extraño sucedió. Un sonido, un susurro apenas audible, empezó a escucharse. ¡No! ¡No te vayas! ¡Quédate! El susurro era de una mujer, pero sonaba distorsionado, como si viniera de un lugar muy lejano. Luego, una figura borrosa apareció en la esquina del cuarto. Era una sombra. No tenía forma humana, solo una silueta negra que parecía moverse de manera antinatural, como si estuviera hecha de humo. La voz de la mujer se hizo más fuerte. Ahora se escuchaba un lamento, un grito de dolor, como si alguien la estuviera torturando. La sombra se movió, acercándose a la cama, y entonces la imagen se congeló. La pantalla se llenó de estática. El video se cortó abruptamente. Me quedé helado. El video no tenía sentido. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué era esa sombra? Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana un mensaje de Elías llegó a mi celular. ¿Pudo recuperar el archivo? Le respondí que sí, que lo había recuperado, y se lo enviaría al día siguiente. No le conté lo que había visto. No quería asustarlo, pero Elías no respondió. Al día siguiente lo llamé, tampoco respondió.
Fui a su casa. La puerta estaba abierta. Con miedo, entré. La casa estaba vacía. No había muebles, ni ropa, ni fotos. Era como si nadie hubiera vivido allí nunca. En la mesa había una nota. Decía: el archivo 71. Lo he encontrado. Y debajo una dirección. Era la dirección de la granja que había visto en las fotos de la computadora. Fui a la granja. Estaba a 1 hora de mi ciudad. Era un lugar en medio de la nada con una casa de madera, un granero y campos secos. La casa estaba vieja y abandonada, pero algo me decía que no era lo que parecía. Entré a la casa. Estaba vacía, cubierta de polvo y telarañas. Elías no estaba. En el suelo encontré un diario. En la primera página había una foto de Elías de joven con una mujer. La mujer era la misma que había escuchado en el video. El diario era de ella. Empecé a leer. La mujer se llamaba Sofía. Era una artista que había decidido vivir en la granja para inspirarse. El diario estaba lleno de escritos sobre sus pinturas, su amor por la naturaleza y su esposo Elías. Pero a medida que avanzaba en el diario, la felicidad de Sofía se desvanecía. Sus escritos se volvían oscuros. Una sombra me persigue. No puedo dormir. La veo por las noches. Me susurra cosas horribles. Elías no me cree. Cree que estoy loca. La última entrada era de hace 30 años. La sombra está en la casa. No puedo salir. Elías, por favor, no te vayas. La última página estaba arrancada, pero en el suelo encontré un trozo de papel. Era la última página del diario. La letra de Sofía era casi legible. La sombra quiere mi cuerpo, quiere mi alma. Elías, si lees esto, por favor, no le des el archivo 71. Es el único lugar donde puedo estar a salvo. Es mi prisión. Si lo abres, ella será libre. Dejé el diario y me fui de la granja. Elías me había usado. Él quería el video para liberarla. Él quería que ella saliera de su prisión. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué yo? Me puse a investigar sobre el archivo 71. No encontré nada en internet, pero encontré un foro oculto en la dark web sobre rituales y conjuros. Había un post de hace 30 años de un hombre llamado Elías. He encerrado a la sombra. Ella la quería a ella, pero no a mí. He encerrado a mi esposa con ella. El archivo 71 es la prisión de la sombra y el único lugar donde mi esposa puede vivir en paz. Lejos de mí, la he sacrificado. Elías había encerrado a su esposa en el video para escapar de la sombra, pero ahora el archivo recuperado, la sombra y Sofía eran libres. Regresé a mi casa y encendí mi computadora. El archivo 71 se había descargado automáticamente. El video se abrió. Al principio la habitación oscura y luego el susurro. Gracias. Gracias por librarme. La voz de Sofía sonaba agradecida, pero algo andaba mal. La voz se hizo más oscura, más grave. Pero ahora te encontré a ti. La sombra salió del video arrastrándose por la pantalla. Era como un humo negro que se expandía por mi monitor. Me alejé de la computadora, pero la sombra no se detuvo. Salió de la pantalla y se materializó en mi cuarto. En ese momento se me heló la sangre. Apagué la computadora. La desconecté, pero no sirvió de nada. El archivo 71 ya no era un simple video. Era un portal. La sombra que había vivido en la computadora de Elías por 30 años, ahora estaba aquí. La vi. Se materializó como una silueta negra y alta en la esquina de mi cuarto. No tenía ojos, solo una negrura absoluta. Y entonces escuché la voz de Sofía de nuevo, pero ya no era un susurro, era un grito helado, desesperado. Él te usó, él me encerró, tienes que encerrarla de nuevo, decía. Pero fue demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre mí. Sentí un frío glacial, como si el aire mismo me estuviera aplastando el pecho. Caí al suelo tratando de gritar, pero solo salí de mi garganta una estática, un sonido agudo y chirriante, como el del video corrupto. Desperté horas después, bañado en sudor. La sombra se había ido, pero mi computadora seguía encendida. En la pantalla no estaba mi fondo de escritorio, sino una imagen fija, una habitación oscura vacía. Era la misma habitación del archivo 71. Y junto a esa imagen había un único archivo nuevo recién creado. Se llamaba Archivo 72. Comprendí la verdad. La sombra no solo fue liberada, sino que me usó para crear una nueva prisión.
me había convertido en el nuevo custodio de Sofía, o tal vez en la nueva víctima que quedó atrapada con ella. He intentado por todas las maneras borrar el archivo 72. Nunca puedo, siempre regresa, y la estática de mi garganta vuelve cuando lo intento. Ahora tengo que mantener esa computadora encendida siempre, porque tengo miedo de lo que pueda pasar si la apago. Tengo miedo de que si no está ahí, el archivo 72 se active y libere a quien sea que esté dentro ahora. Si me preguntan, no confíen en nada que se encuentran. Y si un día ven una computadora vieja, una que solo tenga un video que se llame archivo 73 o 74 o cualquier otra cosa, por favor destrúyanla, porque la lección que aprendí es simple. No todas las cosas deben ser encontradas. Y ahora, yo soy la prueba. Si el video te gustó, no te olvides darle like y suscribirte a este canal. Yo soy Wolf. Hasta la próxima.